Una vez más nos estamos dando cita en esta oportunidad para así poder continuar con las presentaciones de las trompetas bajo la serie titulada El ABC de la Fundación Adventista. Y ya como he mencionado algunas veces anteriores, ya hemos cubierto varios temas sobre las trompetas y ahora lo que queremos hacer es ver más directamente la aplicación hacia nuestra historia en el tiempo en el cual estamos viviendo. Queremos ver la relación y ver el papel tan importante que tienen las trompetas, especialmente la séptima trompeta, el tercer ay, que es en el cual nosotros ahora estamos viviendo. Así que para no darle más dilación a la presentación, vamos a comenzar con esta primera diapositiva. En sí, el tema en esta presentación se titula Los ayes y las historias paralelas. Este es el tema en esta presentación, son los ayes y las historias paralelas. Así que ahora entremos para ver a lo que me refiero, pero antes de eso, estas citas simplemente son repasos, pero a la vez nos van a dar en sí la pauta y nos van a dar la dirección para poder entender correctamente acerca de las historias paralelas y la aplicación de los ayes dentro de estas historias que vamos a cubrir. Así que nos habla aquí de la fundación de nuestra fe y nos dice: la amonestación se nos ha dado. No tenemos que dejar que nada destruya la fundación de la fe sobre la cual hemos edificado desde que el mensaje se dio en 1842, 1843 y 1844. Ese mensaje es el mensaje de las gráficas de 1843 y la gráfica de 1850, y nos sigue diciendo: he estado en este mensaje y desde entonces he estado firme delante del mundo, fiel en la luz que Dios nos ha dado. Nosotros no proponemos que tenemos que bajar nuestros pies de la plataforma sobre la cual fueron puestos nuestros pies al buscar al Señor día tras día con oración sincera pidiendo por más luz. ¿Creen que estoy dispuesta a abandonar la luz que Dios me ha dado? Tiene que ser como la roca de la eternidad. Esta luz me ha guiado desde que fue dada. Esto está en Revista Heraldo, abril 14 de 1903. Así que a esa fundación, a esa plataforma que está en las gráficas, a esto le llama la profeta del Señor, le llama la roca de la eternidad. Y a esa roca ella nos dice que no tenemos que dejar que nada destruya a esa fundación, a esa roca en la cual Dios nos estableció como su iglesia. Así que al avanzar sobre esta misma serie de citas, nos habla también que no tenemos nada que temer. Pero hay solamente un tipo de personas que no tienen nada que temer. Y esto es lo que nos dice en Eventos de los Últimos Días, la página 72. Dice: no tenemos nada que temer del futuro. Pero vean aquí: a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Así que aquellos que no tienen nada que temer son aquellos que no olvidan lo que el Señor en la forma en que Él nos ha conducido a través del movimiento, del surgimiento de nuestra iglesia de 1798 a 1844, y también lo que nos enseñó en esa historia, lo cual está representado dentro de esas gráficas que estamos una y otra vez hablando. Así que los que se olvidan son los que tienen que temer, ya que están sobre arenas movedizas, no están en la roca de la eternidad, no están parados sobre Cristo, que es esa roca en la cual Dios nos puso. Así que vemos esto en esta otra cita. Nos habla que la historia se repetirá. Por eso se nos habla que no tenemos que olvidarnos de esa historia. Y nos dice: una y otra vez se me ha mostrado que las experiencias pasadas del pueblo de Dios no tienen que tomarse como hechos sin importancia.
No tenemos que tratar el registro de estas experiencias como trataríamos un almanaque del año pasado. Dice, este registro tiene que estar en nuestra mente porque la historia se repetirá. El Ministerio de Publicaciones, la página 175. Así que esta es la razón por la cual tenemos que estudiar nuestra historia, porque el registro o esa historia se repetirá en nuestro tiempo. No tan solo las historias, no tan solo a la moraleja de las historias, sino especialmente los eventos es lo que se refiere a esa historia que se volverá a repetir. Lo hemos enseñado una y otra vez a través de la Biblia y del espíritu de profecía, que Dios nos enseña que Él ilustra el fin desde el principio. Por eso Él se llama el Alfa y la Omega, ya que Él enseña el fin de una cosa con el comienzo de una cosa. Y de la misma manera nos enseña el fin del Israel espiritual con el comienzo del Israel espiritual. Así como enseñó el fin del Israel antiguo con el comienzo del Israel antiguo. Así que es por esa razón que no tenemos que olvidar el registro de esa historia, porque esa historia se vuelve a repetir. Así que nos enseña aquí y nos habla acerca de estudiar nuestra historia. Y nos dice, hay una obra sagrada, de sagrada importancia para que los ministros y el pueblo hagan. Tienen que estudiar la historia de la causa y el pueblo de Dios. No tienen que olvidar el pasado trato de Dios con su pueblo. Tienen que revivir y recordar las verdades que han llegado a ser de muy poco valor para los que no conocen por experiencia personal del poder y brillantez que las acompañó cuando primeramente fueron descubiertas y entendidas. En todo el frescor y poder original, estas verdades tienen que darse a todo el mundo. Esto está en Mensajes Selectos, libro 1, la página 157. Así que nuevamente se nos habla, se nos amonesta a no olvidarnos del pasado trato de Dios con su pueblo, con nosotros, con nuestra iglesia también. Y la razón es porque muchas personas no conocen esta historia. No conocen lo que pasó y no tienen esa experiencia en los mensajes, ni su vida testifica, por ejemplo y precepto, no se ve esas verdades ilustradas en sus vidas. Así que por esa razón Dios nos llama a poder regresar a entender estas cosas, ya que a través de eso vamos a poder dar ese mensaje que se tiene que dar ahora a todo el mundo. Y ese mensaje, como he mencionado, está en las verdades originales, en las cuales Dios nos estableció como el pueblo especial. Así que se nos sigue diciendo acerca de esta misma línea de pensamiento que lo que estamos hablando, línea de enseñanza, acerca de la repetición de esa historia. Se nos habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Y se nos dice aquí en Conflicto de los Siglos, la página 393. Y nos dice, la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 también ilustra la experiencia del pueblo adventista. Así que esa parábola ilustra la experiencia del pueblo adventista en su comienzo, cuando surgió la iglesia en sus primeros años, pero también ilustra la experiencia del pueblo adventista al final del tiempo, al final de la historia también. Y eso lo compruebo aquí en Revista y Heraldo en agosto 19 de 1890. Y nos dice, muy a menudo se me muestra la parábola de las 10 vírgenes, de las cuales 5 eran sabias y 5 fatuas. Esta parábola, vean, se cumplió en el tiempo milerita, en el tiempo del surgimiento de la iglesia, y se cumplirá al pie de la letra al final del tiempo, al final de la historia del Israel espiritual. Así que vemos ese paralelo, cumplimiento paralelo. Así que se cumplirá no tan solo en algunas áreas, sino al pie de la letra. Dice, porque tiene una aplicación especial para este tiempo.
Y así como el mensaje del tercer ángel se cumplió y continuará siendo verdad presente hasta el fin del tiempo. Así que vemos que el mensaje del primero y del segundo ángel se dieron en la historia del surgimiento adventista de 1798 a 1844. En los ángeles se muestra la obra que ellos estaban llevando a cabo en la predicación de sus mensajes, y la parábola de las 10 vírgenes corre paralela a esa misma historia. En sí la parábola enseña la experiencia del pueblo o de la gente que estaba teniendo al recibir estos mensajes, ya sea al recibirlos o al rechazarlos, dependiendo. Así que es importante entender esto, ya que esta misma historia está aconteciendo y, como nos dice, se cumplió, pero también se cumplirá en nuestro tiempo. O en realidad se ha estado ya cumpliendo. Así que nos sigue diciendo acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Nos dice: un mensaje especial ha llegado a nuestro mundo en los mensajes del primero y segundo ángel. Bajo la proclamación de estos mensajes, bajo la proclamación del mensaje del primero y del segundo, se dio el clamor de medianoche. Y los creyentes en los mensajes fueron llamados a salir de las iglesias porque predicaban la segunda aparición de Cristo en las nubes del cielo. El mundo entero iba a escuchar este mensaje: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquí está la parábola de las 10 vírgenes. Esto está en Manuscritos Liberados, volumen 16, la página 267. Así que la parábola, como lo estamos hablando, se cumplió durante ese tiempo en la historia milerita, en el surgimiento de nuestra iglesia, de 1798 a 1844, durante el mismo tiempo se dio el mensaje del primero y del segundo ángel. Vemos, como lo dije, uno ilustra la experiencia y el otro ilustra la obra que se estaba llevando a cabo de predicación del mensaje. Así que vemos también otra historia, otro pasaje que nos ilustra esta misma historia y nos enseña la repetición que estoy mencionando o las historias paralelas. Y dice: después de estos 7 truenos, o después de que estos 7 truenos emitieran sus voces, se le llama a Juan, así como a Daniel, con respecto al librito: sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Dice, estos se refieren a eventos futuros que se revelarán en su orden. Hablando de los 7 truenos, eso representa a eventos que se iban a revelar en su orden, eran eventos futuros. Pero ahora vean sobre esa misma cita, un poco más adelante nos dice: la luz especial dada a Juan, que fue expresada en los 7 truenos, fue una delineación de eventos que sucederían bajo el mensaje del primero y del segundo ángel. Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, la página 971. Así que aquí vemos que dice que fue en el surgimiento de la historia, bajo el mensaje del primero y del segundo ángel, nuevamente la historia que comenzó en 1798 y concluyó en 1844. Esos 7 truenos es lo que representa, es esa delineación de eventos que sucedieron durante ese periodo de tiempo, durante esa historia, en el surgimiento de la iglesia adventista. Pero también es importante notar que nos dice que también representa a eventos futuros que se revelarán en su orden. Así que vemos que va a ser también una delineación de eventos en el tiempo futuro. Vemos ese paralelo en cuestión de los 7 truenos que representan la historia al principio y la historia al final. Va a haber un paralelo exacto entre estas dos historias. Y vemos aquí acerca de esos mensajes del primero y del segundo ángel que se dieron durante ese periodo de tiempo, al comienzo de nuestra historia, donde nos dice aquí: Dios le ha dado a los mensajes de Apocalipsis 14 su lugar en la línea de la profecía, y su obra no cesará hasta el cierre de la historia de esta tierra. Los mensajes del primero y del segundo ángel son todavía verdad para este tiempo y tienen que correr paralelos
con el que le sigue. Vean que dice que esos van a correr paralelos, el mensaje del primero y del segundo van a correr paralelos con el que le sigue. O sea, el tercer ángel. Va a haber una historia paralela en este caso. Dice, el tercer ángel proclama su advertencia en alta voz. Dice, después de estas cosas, dijo Juan, y vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. En esta iluminación, la luz de los tres mensajes se combina. Eso está en los materiales de Elena G. de White, 1888, la página 804. Así que vemos que va a haber un paralelismo en cuestión de las historias, al igual que es lo que nos enseña en los 7 truenos. Una y otra vez vemos esto y lo tenemos que entender, ya que de esa manera podremos identificar correctamente nuestros eventos para así poderle darle a la trompeta ese sonido certero. Así que nos dice aquí que iban a correr paralelos esos mensajes. Y aquí nos dice en el título, corren paralelos, los mensajes del primero y del segundo ángel, corren paralelos con el tercero en el tiempo del fin. Es importante entender ese tiempo del fin, ya que hay 2 tiempos del fin, al igual como en la historia milerita hubo un tiempo del fin, al final también hay otro tiempo del fin. Así que nos dice aquí, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12, versículo 4. Así que vemos que van a correr paralelos durante el tiempo del fin. De 1798 a 1844 es cuando se dio la historia del primero y del segundo ángel. Y esa historia se va a repetir bajo la historia del tercer ángel. Y esas historias van a ser paralelas las unas con las otras. Así que vemos aquí acerca del tiempo del fin. El tiempo del fin en Daniel 11:40 en su primera parte nos habla. Pero al cabo del tiempo o al fin del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Y en la historia de Daniel en el capítulo 11 vemos que el rey del norte viene peleando con el rey del sur. Y vemos que dice que al fin del tiempo, al final del tiempo, en el tiempo del fin, el rey del sur se iba a cornear o a contender con él o con el rey del norte. Así que ahora veamos a qué se refiere. ¿Quién es el rey del norte? Aquí vemos que el rey del norte es el papado. Y es el poder que reina a la Babilonia espiritual, de acuerdo a Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Ahora el rey del sur es la Francia o la Francia atea durante el tiempo de la Revolución Francesa. Y vemos que es el poder que reina a Egipto espiritual. Vemos aquí la Francia atea. Sabemos que bajo esa historia en 1798 es cuando el papado recibió su herida mortal cuando fue llevado cautivo y se le quitó el poder político para así ya no reinar despóticamente sobre las naciones de Europa. Así que ahí es el tiempo del fin y de ahí en adelante parte nuestra historia del primero y del segundo ángel. Así que aquí vemos ahora en esta otra diapositiva que nos dice, los 7 truenos fue una delineación de eventos que sucederían bajo el mensaje del primero y del segundo ángel. Así que vemos que fue y vamos a entender estos eventos para así poder entender, como dije, correctamente los eventos al final del tiempo. Así que vemos aquí que en 1798, como ya lo establecimos, ahí es el comienzo o el tiempo del fin. Es ahí el comienzo de la historia del adventismo. Y sabemos que en ese periodo había 3 poderes prominentes que estaban envueltos históricamente y proféticamente. Uno era el papado, el otro era la Francia atea, que representa al rey del sur, y los Estados Unidos de América también. Después de ahí, sabemos que en Daniel 12:4 nos dice que iba a haber, que muchos iban a correr de aquí para allá y iba a haber un aumento de ciencia.
El aumento de ciencia, especialmente para esta historia, tenía que ver con el libro de Daniel, con el capítulo 8, el versículo 14, acerca del comienzo del juicio que se iba a efectuar, el cual ese es el mensaje que estuvieron predicando durante este periodo. De ahí en adelante, en 1840, en agosto 11, especialmente, vemos que se le da poder al primer ángel con la caída del Imperio Otomano, cuando se termina el segundo ay, como lo enseñamos en la presentación anterior. Vimos que ese ay terminó en esa fecha y durante ese periodo es cuando se le da gran poder al mensaje. Así que vemos que durante ese tiempo hubo 4 poderes, que era Rusia, Prusia, Austria e Inglaterra, que confrontaron o detuvieron o restringieron al Islam durante ese periodo, que se conocía como la angustia de las naciones durante ese tiempo de Lucas 21, versículo 25. Así que nos dice aquí, en la fecha misma que había sido especificada, el 11 de agosto de 1840, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El conflicto de los siglos, la página 335. Así que durante esa fecha vemos que se le da poder y con eso desciende el ángel de Apocalipsis 10 para darle poder al mensaje, al primer ángel de Apocalipsis 14. Y vemos aquí que de ahí en adelante hay otra serie de eventos que tienen que tomar lugar, pero nuestro enfoque aquí es esta repetición paralela del ay o del segundo ay durante esa historia, para poder comprender la aplicación del tercer ay en nuestra historia. Así que aquí vemos la gráfica de 1843, vemos ahí el primero y el segundo ay, o la quinta y la sexta trompeta. Y nos dice aquí acerca de esto, acerca del notable cumplimiento. En el año de 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Leach, uno de los principales ministros que predicaba del segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 de Apocalipsis que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año de 1840, en el mes de agosto. Pocos días antes de su cumplimiento escribió, terminará el 11 de agosto de 1840. Y aquí vemos acerca de el notable cumplimiento en la gráfica de 1843. También vemos el primero y el segundo ay. Y nos sigue diciendo la cita. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción o cumplió exactamente la profecía. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptada por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y vean aquí, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. El conflicto de los siglos, la página 384. Así que nuevamente vemos aquí estas fechas. De 1840 a 1844 es cuando el mensaje recibe ese poder para así poder llevar esa obra y ser una obra más abarcante. Y vemos que de ahí se extendió a nivel mundial. Así que siguiendo aquí esos principios de interpretación que confirmaban que lo que estaban enseñando era correcto, en sí era el día por año. Ese era el principio de interpretación que confirmaba que sus enseñanzas eran correctas, y este era el principio del día por año. Es importante notar, ya que al final del tiempo también hay un principio que enseña que lo que enseñamos es correcto, y eso lo vamos a cubrir posteriormente. Pero aquí nos dice
acerca de lo que hablamos en el segundo ay, acerca de la profecía de Apocalipsis 9, que nos habla de una hora, de un día, de un mes, de un año. Todo esto al traducirlo y al ponerlo ya en términos como ya lo hicimos en la presentación anterior, nos da un total de 391 años con 15 días. Vemos que los 391 años y 15 días del segundo ay, vemos que comienzan cuando se termina el segundo ay, el primer ay. Y aquí vemos, esto también lo enseñé en una de las presentaciones, en el primer ay, y nos dice: el Imperio Otomano y el Imperio Romano Oriental se enfrentaron en la batalla de Bafia en el 27 de julio de 1299, cuando comenzó el primer ay, y vemos que el 27 de julio de 1299 le sumamos los 150 años de la profecía, o los 5 meses que nos habla en Apocalipsis 9, y vemos que eso nos lleva al 27 de julio de 1449, cuando se termina el primer ay y comienza el segundo ay. De ahí, del 27 de julio de 1449, le agregamos los 391 años del segundo ay, y nos lleva a julio 27 de 1840. Pero todavía nos faltan esos 15 días que todavía están dentro de la profecía. Así que del 27 de julio de 1840 más los 15 días, eso nos lleva al 11 de agosto de 1840, donde recibió el poder, el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Así que aquí vemos que en agosto 11 de 1840, de ahí la obra se extendió rápidamente. Así que aquí vemos el entendimiento de los pioneros, que nos habla poder al mensaje. Y nos dice: dijeron aquellos que estaban proclamando el segundo advenimiento: si el poder turco se termina en 1840, esto será considerada como una señal que se ha dado la correcta interpretación a los periodos proféticos de Daniel, y podremos esperar la venida del Señor en 1844. Y vean aquí, fue en esta fecha, 1840, que la voz del poderoso ángel despertó a la tierra con el mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este era un mensaje del Creador de los cielos y la tierra, el mar y todas las seres vivientes. Y juró que el tiempo no sería más. El cierre del largo periodo profético estaba a la puerta. Eso está en Esteban Jasco, la historia del vidente de Patmos, la página 184 y a la 187. Así que en 1844 es cuando recibe poder el mensaje del primer ángel. Y algo que quiero enseñar, que quiero hablar aquí, es de que los pioneros, de acuerdo a lo que leímos en la parte de abajo, ellos relacionan el mensaje o el ángel de Apocalipsis 14, el primer ángel, con el ángel de Apocalipsis 10, el que tenía el librito. Ellos lo relacionan como siendo el mismo ángel. Y vemos que, como dije, el ángel de Apocalipsis 14 llega en 1798, pero recibe su poder cuando sucede la caída del Imperio Turco. Es cuando desciende el ángel de Apocalipsis 10 para darle ese poder al mensaje, para que aquellos que estaban escuchando empezaran a estudiar por sí mismos al comer ese libro que tenía el ángel en su mano. Así que vemos aquí a otro de los pioneros que nos habla acerca de esta misma historia y nos dice acerca del poder al mensaje. Lo que se ha dicho es suficiente para enseñar que la obra del poderoso ángel de Apocalipsis 10, vean, es de la misma naturaleza que la del ángel de Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Dice: tiene que haber un tiempo específico que marque la proclamación de este ángel. Mientras que se dirige a los hombres en el tiempo de prueba, ese tiempo tiene que referirse a los periodos proféticos de la Biblia. Y aquí tenemos un paralelo, vean, del ángel de Apocalipsis 10 con el libro abierto en su mano, jurando el cumplimiento del tiempo. Esto está en Juan N. Andrews, El juicio, sus eventos y su orden.
la página 59. Así que vemos nuevamente otro pionero relacionando el primer ángel con el ángel de Apocalipsis 10 siendo el mismo ángel. El uno llega en un tiempo y el otro desciende para simplemente darle poder al mensaje, el cual tomó lugar en agosto 11 de 1840. Así que ahora, nuevamente regresando a la gráfica, ya vimos que en agosto 11 recibe el poder, recibe poder el mensaje del primer ángel con la caída del Imperio Otomano. Vemos ahí el descenso del primer ángel, del ángel de Apocalipsis 10, y de ahí avanzamos en los siguientes eventos que nos habla en los 7 truenos. Vemos que el siguiente evento tuvo que ver con el cierre de la puerta para los protestantes de aquel entonces. Vemos que ellos cerraron sus puertas al mensaje y por ende cerraron su tiempo de gracia, ya que como en el tiempo de Cristo hubo 2 purificaciones del templo, la primera al principio de su ministerio, como lo vemos también aquí, y la otra tuvo que ver al final de su ministerio. Para los que no sepan, eso es lo que sucedió del tiempo de Cristo. Al igual aquí, llega un tiempo de purificación de su templo. En ese tiempo, el templo estaba constituido por los protestantes. Y vemos que durante ese tiempo, en junio de 1842, es cuando comienza el segundo ángel, y es ahí cuando se rechaza el primer ángel también. Y vemos que lo que trae ese rechazo, una de las cosas que trae ese rechazo es la gráfica de 1843, ya que esta gráfica se imprimió un mes antes, en mayo, y eso causó que todos los que estaban escuchando a las iglesias empezaran a cerrar sus puertas debido a la gráfica, debido a que ya había una fecha específica que mencionaba en el tiempo cuando Cristo iba a regresar. Así que esto es lo que causó la primera purificación, esto es lo que causó que su visitación llegara a su fin durante ese tiempo. El siguiente periodo, el siguiente evento que sucedió durante el tiempo del surgimiento de la iglesia es que el 21 de marzo de 1844 vemos que sucedió el primer chasco. Y de ahí vemos que el primer chasco causó el tiempo de demora que se menciona en la profecía de Habacuc, donde se habla acerca de las gráficas, y también en la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, donde se habla del tiempo de dilación del esposo. Es ahí donde comienza ese tiempo de demora, pero el siguiente, ese tiempo de demora nos lleva al verano de 1844. En ese tiempo es cuando se predica por primera vez el mensaje del segundo ángel. El siguiente evento en esta línea de eventos es que del 12 al 17 de agosto de 1844 se predica el clamor de medianoche, y es cuando se le da poder al segundo ángel. Si ven, el segundo ángel llegó en junio de 1842, donde está la gráfica, pero en realidad se le da poder en el tiempo del clamor de medianoche, empezando en agosto 12, y ese clamor de medianoche no se termina sino hasta el 22 de octubre de 1844, en el tiempo en el cual comienza la predicación del tercer ángel, cuando resulta el gran chasco y se cierra la puerta de gracia para al lugar santo y se abre la puerta para el lugar santísimo. Y durante ese mismo periodo de agosto 12 a octubre 22 es donde se realiza la siguiente purificación del templo milerita. Así como en el tiempo de Cristo hubo esa segunda purificación, así también en esta historia pasa de 50,000 que profesaban creer en el segundo advenimiento a solamente ser 50 de los cuales aceptaban la segunda venida de Cristo, a partir de ese tiempo de octubre 22 de 1844. Así que vemos que esto fue la parábola de las 10 vírgenes que fue cumplida, y estos fueron los eventos que sucedieron bajo el mensaje del primero y del segundo ángel. Ahora vemos aquí acerca de los 7 truenos nuevamente, que nos dice que esto se refería a eventos futuros que se revelarán en su orden. Eso nos toca a nosotros, pero en la parte de abajo dice que fue una delineación de eventos
¿Qué sucedería bajo el mensaje del primero y del segundo ángel? Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, la página 971. Así que ya vimos que eso fue esa delineación de eventos que acabamos de cubrir. No he dado muchas citas porque obviamente esta es una presentación en sí misma. Toma muchas presentaciones para poder enseñar todo esto en detalle. Pero sí quiero que vean que eso es lo que sucedió. Esos eventos pasaron, tomaron lugar. Y esos eventos, como se ve aquí mismo, dice que van a representar esos mismos eventos futuros en su orden, al igual como lo pasaron en el pasado, en el principio de nuestra historia. Así que vemos que nos dice aquí esta otra diapositiva, las reglas que confirman nuestro mensaje. Y nos dice aquí, la principal regla de interpretación bíblica que confirmaba que lo que los mileritas enseñaban era correcto, fue la regla del día por año, ya que todas las profecías de tiempo tenían este mismo denominador. Y dice a la parte de abajo, ahora, en la historia de los 144,000, la regla principal que confirma que lo que estamos enseñando es correcto, ya no es el principio de día por año, ya que no hay profecías de tiempo, pero es el hecho que la historia milerita se repite al pie de la letra. Es lo que nos enseñan los 7 truenos y es lo que nos enseña la Biblia una y otra vez. Así que vemos esto. Esto en sí ha sido la presentación de los ayes y las historias paralelas. Dentro de las presentaciones de las trompetas, esta ha sido la parte G. En las gráficas de 1843 y 1850. Esperamos que a través de esta presentación los ojos de su entendimiento hayan podido ser iluminados con la gloria del cuarto ángel al entender estos eventos para así poder identificar los eventos al final de nuestra historia. Les damos las gracias por haber tomado el tiempo de estudiar con nosotros. Bendiciones de parte.